¿Qué tal? Un saludo de parte de todo el equipo de profesionales de Doñana Comunicación. Bueno, nos hemos propuesto dentro del nuevo ámbito de programas que estamos realizando dedicar pues una serie, en principio con carácter mensual, a algo tan importante, tan intrínseco de Almonte, tan consustancial con nuestra esencia como es la agricultura. Para ello nos hemos dejado llevar de la mano de la Asociación de Agricultores de Almonte. Estamos en lo que aún se denomina la Casa del Agricultor, y vamos a entrevistar a dos personas que forman parte de este colectivo. Vamos a saludar a Manuel Delgado como portavoz de la asociación. Gracias por estar con nosotros. E igualmente Pedro Báñez como técnico de la Asociación de Agricultores de Almonte. Es un placer y un privilegio. Gracias. Muchas gracias, Pepe. Encantado de estar con ustedes. Estupendo. Bueno, pues vamos a hablar con lo que en principio es el interés de este programa. Vamos a hablar de la actualidad de la agricultura, que por supuesto es un tema riquísimo, que afecta a muchísimas personas de nuestro entorno y que además es muy diversa, porque son pues distintos los intereses y por supuesto, bueno, los contenidos que podemos abordar en el programa. Es nuestra intención, pero por supuesto tenemos que empezar por el principio. Al hablar de agricultores y, como decía al principio, dejarnos llevar de la mano de la Asociación de Agricultores de Almonte, pues vamos a chequear un poco y a hablar del colectivo. Ya después vamos a tocar pues esos temas de pasado, presente y futuro que conforman, como digo, el grueso del primer programa que dedicamos hoy a esta actividad. Bueno, pues vamos a interesarnos por qué es la Asociación de Agricultores de Almonte, quién la configura, cuáles son los cultivos de los que podemos hablar. Y bueno, yo voy lanzando las preguntas y si os parece, Manolo, Pedro, pues vais contestando a la limón y así vamos conociendo todos estos aspectos. Hablamos de la asociación. ¿Qué tendríamos que comentar, por ejemplo, en torno a quiénes sois y cuál es vuestra naturaleza y objetivos? Pues la Asociación de Agricultores de Almonte engloba a la mayoría de aquellos agricultores que tienen explotaciones dentro del término municipal de Almonte. No solamente son los nacidos aquí y los que viven aquí, sino también aquellos agricultores que también tienen explotaciones dentro de nuestro municipio. Y al fin y al cabo, nuestra asociación lo único que pretende es intentar mejorar las condiciones en las que los agricultores puedan desarrollar su actividad. Perfecto. Si hablamos, por ejemplo, del número de agricultores de Almonte, para hacer una estimación, para comentar precisamente, como yo decía, la importancia con que cuenta la agricultura, la ha contado siempre, también en la actualidad, ¿a qué números nos vamos? ¿Qué números podemos estimar, Pedro? Bueno, en el número de agricultores las cifras pueden variar en función si tomamos como referencia a los agricultores a título principal, es decir, agricultores profesionales, y después hay otro número más amplio que es los agricultores que lo hacen a título secundario, es decir, que lo hacen los fines de semana, en ocasiones o como complemento de cualquier otra actividad principal que tienen en su día a día. Entonces, si estamos hablando de los agricultores a título individual, a título principal, estamos hablando de en torno a 400 agricultores, y si estamos hablando a agricultores por el mero hecho de tener una parcela que la siembran de cereal o que aprovechan un cultivo de secano de forma ocasional, pues nos iríamos a un número que probablemente triplicaría, ¿no? Que estaríamos hablando de 1.000, 1.200 agricultores. Es importante también que hagamos ese filtro en función de las hectáreas de superficie. Es decir, Almonte tiene 86.000 hectáreas de municipio, de superficie municipal, y dentro de esa superficie la agricultura ocupa en torno al 13% de la superficie. Y eso es la agricultura en total. Y dentro de la superficie, si nos centramos en el regadío, pues tenemos en torno al 5% de la superficie municipal, ¿vale? Todo eso hace que aunque no sea una gran superficie dentro del municipio, sí es la mayor actividad económica del municipio. ¿Por qué? Porque tenemos una gran superficie forestal o natural protegida que no genera un escaso rendimiento económico, pero la agricultura sí que genera un gran impacto en la economía local. Entonces es una actividad muy importante dentro del municipio. Bien, seguimos complementando
distintos datos para situarnos. A partir de ahí pues ya tenemos la plataforma inicial sobre la que situar nuestros programas y marcar la importancia de la actividad. Si por ejemplo hablamos de cultivos, ahí vamos a tener también que tocar la evolución quizá, la diversidad intrínseca en función de esa actividad principal o secundaria. ¿Cómo completaríamos esa información para poner o sentar las bases de la entrevista, Manuel? Sí, los cultivos, como bien dice Pedro, aquellos que se dedican a lo que es la explotación agrícola de manera secundaria tienen principalmente cultivos de secano, y los cultivos de regadío están fundamentalmente todos enfocados a los frutos rojos. Los frutos rojos llegaron aquí a la zona del monte a finales de los años 80 y se vio que esta zona era especialmente propicia para estos cultivos, y poco a poco se ha ido implantando en la inmensa mayoría de las hectáreas de regadío. Ay, perfecto. Bueno, digamos que a juicio de la propia asociación, este primer programa pues se ha venido a denominar pasado, presente y futuro de la actividad agrícola de Almonte. Vamos a pasar inmediatamente a abordar pues, esos 3 estadios en el tiempo. Nos van a ayudar a conocer muy bien la actualidad de un sector tan importante en el ámbito social y económico. No sé si queréis agregar algo más en torno a la asociación. Si os parece, hacemos una ronda en ese sentido y pasamos después a lo que es el grueso del programa. Por ejemplo, Pedro, para esta primera introducción que hemos detallado, ¿convendría especificar algún dato más? Sí, que la asociación lo que trata, en definitiva, es de poner en valor la importancia de la agricultura para el municipio y ser el canal mediante el cual se hace extensivo toda esa información al resto de la población, y con estos programas lo que intentamos es poner en valor la gran capacidad productiva que tiene el municipio de Almonte y todos sus productos que en ellos se generan. Perfecto. Manuel, ¿algo más en principio? Sí, como complemento a lo que dice el Pedro, entendemos que en el pueblo de Almonte hay un gran desconocimiento de la situación que atraviesa la agricultura y sobre todo de la posición que tenemos. Estamos hablando de que Almonte es el municipio de Europa con más superficie de cultivo ecológico. Y eso hay que ponerlo en valor también. Aquí en Almonte los agricultores saben hacer las cosas muy bien. Y sobre todo queremos hacerle ver a la gente que tenemos que estar orgullosos de nuestra agricultura, que genera muchísimo empleo, genera muchísima riqueza, que hay muchas cosas que mejorar, como en todos los ámbitos, pero que hace tiempo, hace 30, 40 años, éramos nosotros los que íbamos a ver cómo se hacían las cosas en Estados Unidos, íbamos a Alemania, íbamos a Holanda a ver cómo se hacían las cosas, y ahora es al contrario. Ahora son la gente de fuera los que vienen aquí a nuestro municipio a ver cómo hacemos nosotros aquí las cosas, porque realmente lo estamos haciendo bastante bien. Pues es un objetivo realmente importante en el que queremos participar desde la televisión municipal, desde la televisión pública, dar valor a lo que valor tiene, en este caso la agricultura. Hay otras secciones en nuestra programación que se dedican a la parte histórica. Aquí, bueno, pues tocaremos tangencialmente algún aspecto histórico de la agricultura, pero estamos mucho más enfocados a ese darle valor a lo que se está haciendo. Por lo tanto, va a ser un programa más enfocado, más encarado con la actualidad, con lo que tiene que ver con la situación que viven los agricultores, en las partes más positivas, en las partes más negativas, en cualquier caso, para querer contar pues, cuál es esa situación importantísima, como digo, en el orden social y económico de nuestra localidad. Como el programa ha venido a denominarse pasado, presente y futuro de la actividad agrícola en Almonte, vamos a empezar por el pasado. Pedro, me gustaría, también Manuel, por supuesto, a la limón, como estamos intentando llevar a cabo esta entrevista, pues hacer un resumen de hechos de importancia acontecidos pues quizá en el último mes. Fijaos que no os pongo un plazo demasiado largo y eso marca la cantidad de noticias, de hechos, de acontecimientos que marcan la vida del agricultor. Bueno, con relación a esos hechos, por ejemplo, Pedro, si te parece en primer lugar, ¿a qué aludiríamos? ¿Cuáles serían esas circunstancias últimas de actualidad? Bueno, pues la actualidad agraria del pasado mes pues se ha centrado en diferentes
actividades que se llevan a cabo en la época de invierno, ¿no? Hemos pasado por los meses de diciembre y enero, que son meses fundamentalmente marcados por los cultivos de secano, que sobre todo en la parte leñosa pues se centran en la poda de los diferentes cultivos, podas de olivar, podas de viñedo, podas de diferentes frutales, y en los cultivos cerealistas y en los cultivos de temporada fundamentalmente se centran en la preparación y plantación de los cultivos sobre todo de cereal y leguminosa, que se presentan bastante interesantes debido a que hemos tenido una pluviometría buena para la época de la plantación. Incluso las temperaturas han acompañado también bastante. Por otro lado, en los cultivos de regadío, los meses de diciembre y enero pues han venido marcados por el inicio de la campaña de producción de frutos rojos, que ha empezado ya a hacer las primeras cosechas, aunque sea de forma puntual y anecdótica, pero ya se está recolectando frutos rojos, tanto en fresa como en frambuesa como en mora. Se están ya empezando a hacer los primeros picoteos que se dicen en el argot. Y nada, estamos ahí en plena campaña también de recolección de cítricos, naranjas y demás, que también hay una cierta importancia en cuanto a la superficie de cítricos, que ha bajado mucho, pero todavía quedan bastantes hectáreas que son de variedades muy precoces y novedosas en cuanto a su capacidad comercial. Y bueno, bastante interesante toda la campaña pasada que ha pasado en estos meses para la producción agrícola de base. Perfecto. Bueno, se van repasando distintas circunstancias, distintos cultivos. La verdad es que es muy interesante tanto en las actividades, evidentemente, previas a la recolección, como igualmente pues, en esas primeras recolecciones que comentabas. No sé si podríamos completar el dato, Manuel, con algo interesante que ayude. Como curiosidad, me gustaría recalcar que, al contrario de lo que la gente piensa, de estos primeros frutos rojos que se recolectan ahora, el destino principal suele ser el mercado nacional. No va al mercado europeo como suele ir en plena campaña el 90% de la producción, que suele ir al mercado evidentemente europeo, pero sin embargo ahora en estos inicios de campaña suele ser el mercado nacional y se utiliza mucho para la repostería y tiene bastante valor, la verdad que tiene bastante valor. Muy interesante todo porque además nos marca la importancia de noticias que deberían aparecer al menos en nuestra televisión, porque tiene que ver con cosas directamente relacionadas con la producción de Almonte y con los intereses de Almonte, económicos, como digo, sociales, etcétera, incluso, bueno, que tienen que ver con el día a día de tantas personas, como estamos comentando, y familias. Bueno, llegamos por lo tanto al presente y ahí cabría decir, bueno, cómo se encuentra la agricultura, en sus pros, en sus contras, en sus debes, en sus saberes, en el momento actual. Recurro de nuevo a ti, Pedro, e igualmente a Manuel. ¿Cómo estamos en la actualidad, en este momento presente? Bueno, el momento presente es de franca incertidumbre. Tenemos mucha incertidumbre porque afrontamos una campaña de cultivos de regadío con mucho miedo por el agua, por la falta de agua, la falta de pluviometría, aunque lo que va de año natural, no año hidrológico que empieza en septiembre, sino año natural, pues llevamos unos 55 litros por metro cuadrado, que es una media buena, pero claro, tenemos por delante toda la primavera y el inicio del verano, que como venimos de años muy secos, pues estamos francamente preocupados por la pluviometría. Por otro lado, tenemos cierta preocupación también como siempre, por la mano de obra, los frutos rojos necesitan gran cantidad de demanda de mano de obra y que, bueno, pues todos los años es un dilema al que nos tenemos que afrontar. Gracias a la labor que se viene haciendo desde muchos años atrás, se ha conseguido un sistema modélico
de contratos en origen y de inmigración controlada para proceder a la recolección de estos frutos rojos en la temporada punta. Y bueno, eso nos da cierta garantía, pero tenemos mucha incertidumbre porque, como decimos, necesitamos mucha demanda de mano de obra. En cuanto a los cultivos de secano, también hay mucha incertidumbre por el desarrollo de las especies que son de temporada, ¿no? Que son fundamentalmente el cereal, que el año pasado fue una cosecha terriblemente mala porque no hubo pluviometría y al final los rendimientos por hectárea fueron bajísimos. Y aquí en esta zona, que tenemos gran cantidad de animales y de ganado, hacen que al final golpee duramente a la ganadería local, si no hay un buen rendimiento forrajero en las especies de secano. Entonces eso es fundamentalmente lo que tenemos ahora mismo, una incertidumbre porque estamos en los inicios de una campaña que no sabemos cómo se va a desarrollar, que cada año es diferente y bueno, a ver cómo se van desarrollando los acontecimientos. ¿Algo más, Ángel? Sí, también señalar que ahora mismo en la época en la que estamos, también desde parte del empresariado de los agricultores, se está trabajando mucho al hilo de lo que comentaba Pedro, de la numerosa mano de obra que viene a trabajar a nuestro municipio. Se está trabajando mucho en los protocolos de acceso de esas personas hacia nuestro municipio. Nuestro municipio tiene unos recursos limitados y, por ejemplo, cuando vienen esos trabajadores por la tarde a comprar, pues hay que organizarlos, porque es que en cualquier momento te limpian un supermercado entero en una tarde. Entonces tienen que estar preparados para atender esa demanda. Y sobre todo que no se vean perjudicados los propios habitantes del monte. Porque si viene una remesa de trabajadores a cobrar su sueldo, a sacar dinero del cajero, limpian el cajero directamente. Entonces, y viene otro ciudadano a intentar sacar dinero y no puede, pues todo eso hay que organizarlo. Entonces esa es una labor muy ardua, hay que trabajarlo mucho, hay que planificarlo muy bien, y esa es una labor oscura que no se ve, pero que sin embargo es muy importante para que esa mano de obra que viene a trabajar a nuestro municipio, que también genera riqueza como es lógico, intente interferir lo menos posible en la vida diaria también de los ciudadanos. Muy importante que arrojemos luz sobre estas circunstancias por lo que decías, porque es trabajo callado que no se ve, pero hay que ponerlo sobre la mesa para precisamente a partir de ahí pues hacer las cosas más fáciles por parte de todos y ser conscientes además, ¿no?, de la situación en la que estamos, que en definitiva todos tenemos que convivir como es natural para que todo se desarrolle con la normalidad de vida. Bien, hablamos de futuro en esta última parte. Bueno, pues quizá por la variedad de temas podríamos parcelar la entrevista o esta parte de la entrevista en dos. Me interesa, por un lado, a raíz de lo que comentabais, tanto Pedro como Manuel, bueno, pues ese carácter puntero de muchos agricultores de Almonte, quizá pues atisbando lo que puedan ser próximos meses, años, puede ser interesante que introduzcamos algunos asuntos de interés y noticias relacionadas con nuevas tecnologías, con investigaciones, etcétera. En ese aspecto, Pedro, ¿a qué recurrimos? Bueno, una vez más, el cultivo de frutos rojos se convierte en el baluarte y en la máxima expresión de la calidad de fruta consumida en fresco por los ciudadanos europeos. Almonte y los agricultores de Doñana están en la más alta tecnología en cuanto a niveles de eficiencia hídrica, en cuanto a desarrollo varietal y estudio genético de nuevas variedades para mejorar los valores organolécticos de la fruta en sí, mejorar su resistencia a plagas, enfermedades y adaptación al nuevo cambio climático, y se están trabajando constantemente en mejoras tecnológicas que puedan ayudar a desarrollar nuevos productos de secano, nuevas variedades de frutas y trabajar siempre para conseguir la excelencia, ¿no?, de los productos. Sí, yo también quería puntualizar que hablamos mucho de frutos rojos, de los frutos rojos por aquí, los frutos rojos por allá. Muchas veces nos preguntan, ¿es que los frutos rojos gastan mucha agua y hace daño a Doñana? No es cierto, no es cierto para nada. Nos dicen también muchas veces, tenéis que pensar en cambiar de cultivo.
La verdad que no encontramos un cultivo que gaste menos agua y mucho menos que sea capaz de conseguir ese bienestar social a través de la generación de empleo, como es los frutos rojos. Los frutos rojos gastan en torno a 4.000, 4.500 metros cúbicos por hectárea y año, y no hay ningún cultivo que se le acerque, un cultivo que sea relativamente rentable. Por ejemplo, el tomate o los productos hortícolas gastan 6.000. El aguacate gasta entre 10 y 12.000 metros cúbicos por hectárea y año. ¿Qué otro cultivo alternativo tenemos? La verdad que a día de hoy no lo hay. No hay una alternativa. Y aparte que está acreditado también documentalmente que con las hectáreas que tenemos actualmente en Almonte es perfectamente viable el cultivo que tenemos que se está produciendo y que si seguimos en la misma línea podemos conseguir que no afecte para nada a Doñana, que es lo que nos interesa a todos. Muy interesante todo lo que se está viendo y todo lo que estamos aprendiendo en este programa, porque además son argumentos que nos resultan nuevos al oído cuando son seguros del día a día de los agricultores, que los conocéis perfectamente. Será una cuestión también de que los medios no se han acercado a los agricultores para tener este tipo de argumentaciones y, en definitiva, bueno, pues aquí estamos aprendiendo muchísimo. Bueno, para finalizar, enlazado con esas investigaciones o nuevas tecnologías, también, pues evidentemente ya me estáis contestando acerca de quizá propuestas para campañas siguientes o cómo se avecinan las cosechas futuras. Voy a seguir recurriendo a Pedro y a la valoración final con Manuel, porque nos ayuda a completar muy bien esta exposición que estáis desarrollando desde la Asociación de Agricultores de Almonte a toda la ciudadanía y a todo el entorno, para conocer cuáles son vuestras propuestas y vuestros argumentos acerca de la situación actual de la agricultura. Y como digo, con relación a atisbar ese futuro, Pedro, en cuanto a campañas, en cuanto a cosechas, me hablabais de incertidumbre con anterioridad. ¿Qué podríamos aportar? Bueno, de cara a futuras campañas y de cara a un futuro próximo, desde la asociación estamos implementando un sistema de valor añadido, pensando en que Doñana, que es nuestra marca principal y nuestro punto de confluencia de toda la agricultura, se convierta en la marca de referencia para todos los productos elaborados en el municipio, de tal forma que seamos capaces de crear una denominación de origen común o una marca de calidad común que se ha producido en Doñana y que aglutine a todos los productos agroalimentarios producidos en el municipio o incluso en la comarca. ¿Para qué? Porque estamos tan convencidos de que realmente son de primor tanto los productos que se producen en secano, el vino, el aceite de oliva, los cereales, incluso los frutos de regadío, que creemos que son claramente diferenciados en el mercado con respecto a los demás. Entonces, estamos intentando poner en valor una cadena de custodia que vigile y que realmente certifique que esos productos están bajo un marchamo de Doñana y bajo una calidad excelente que haga que el consumidor final sea capaz de consumirlos preferentemente en detrimento de otros, claro. Desde luego un objetivo muy ambicioso. ¿Algo más? Ambicioso pero necesario, Pepe, porque si bien es cierto que Doñana nos limita expansivamente hablando, eso es cierto, es una realidad, eso no lo podemos obviar, tenemos limitado nuestra expansión, pero eso no significa que nos limite nuestro crecimiento. El crecimiento no solamente está basado en la expansión, también está basado, como bien dice Pedro, en la excelencia. ¿A mí de qué me sirve crecer más si vendo barato? Prefiero vender lo mismo, pero vender más caro que me dé mejor beneficio. Si ese beneficio redunda en el pueblo vivirá mejor y no necesitamos crecer más. Podemos poner el ejemplo de La Rioja. En La Rioja a nadie se le ocurra plantar una hectárea más de viñedo. En los vinos de La Rioja, el tinto de La Rioja es el que es y para de contar. Y nadie se le ocurre aplicar más. Entonces, mediante esa fórmula de excelencia, si intentamos que la oferta
esté limitada, pero la demanda sea más alta, pues conseguiremos un mejor rendimiento. Y si pensamos en el futuro como futuros programas, ¿no? Sería conveniente destacar que en futuros programas lo que iremos será intentar hacer una visita a diferentes explotaciones, diferentes modelos de producción agraria. También intentaremos visitar a los técnicos, a los centros de manipulación, a cuadrillas en el campo, e intentaremos hacer una serie de programas amenos para que todo el mundo desde casa pueda conocer cómo funcionan las explotaciones agrarias, a qué países del mundo de verdad llegan los productos producidos en el municipio y qué capacidad tenemos de exportación, de acoger a diferentes nacionalidades, cómo somos capaces de producir no solo una convivencia excepcional con muchas nacionalidades, con muchas culturas, sino unos frutos que llegan a casi medio mundo. Estamos llegando con nuestros frutos a Japón, a Egipto, a Sudáfrica, cosas que parecen impensables y que parecen de ciencia ficción, realmente ocurren en nuestro municipio a diario y no somos conscientes de ello. Queremos intentar trasladároslo y que realmente la ciudadanía tome conciencia de la potencia de la agricultura en el municipio. Nosotros estamos realmente impresionados, admirados y sobre todo muy agradecidos a la Asociación de Agricultores de Almonte, bueno, en esta oportunidad con su portavoz, con Manuel Delgado, con su técnico Pedro Báñez, que bueno, nos han dado muchísimos argumentos muy interesantes para fijar una fotografía actual, real, de lo que supone la agricultura. Algunas de las argumentaciones nos han sorprendido mucho y sobre todo, y como decía antes, nos han sorprendido porque no estamos habituados a escucharlas y sin embargo es muy interesante, es vital para el propio municipio que seamos conscientes de lo que se hace, de los márgenes de mejora y sobre todo de lo orgullosos que nos podemos sentir por el trabajo que realizan en general pues, toda la agricultura, todos los agricultores de Almonte y sus familias, todo el sector vinculado, pero por supuesto toda la ciudadanía en general que finalmente se beneficia como colectividad de ese trabajo concienzudo y con ese nivel de especialización. Estamos encantados en formar parte de ese deseo de difusión de todo lo bueno y mucho que se hace en el término municipal de Almonte en cuanto a agricultura se refiere y desde luego agradeceros, como digo, Pedro Báñez, Manuel Delgado, que hayáis tenido a bien comunicarnos un tema tan importante y tan vital para el municipio de Almonte como es sentarnos un ratito y hablar sobre agricultura en el municipio. Gracias y nos debemos, por supuesto, el próximo programa. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.